Buenos días, iglesia. Más preámbulos, ya que el pastor nos encomendó, los invito a que vayamos al Evangelio de Juan. Y vamos a leer nuevamente el capítulo 17. Vamos a ver si en la medida que nos sea posible, nos ponemos de pie y vamos a leer juntos el capítulo 17. Vamos a leer completo, que es una unidad de pensamiento, aunque hoy vamos a estudiar versículos 6 a 19. Dice la palabra de Dios, Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado por estar sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y a uno esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. No conozco que me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que de donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amado Dios, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente en esta mañana, en este día santo, de escudriñar, de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, a que en el Espíritu Santo nos ayudes a que ésta sea fielmente expuesta, cumpla el propósito para el cual fue escrita
tu nombre sea glorificado y el Evangelio se siga extendiendo y cada uno de nosotros lo vayamos cada vez interiorizando más y mejor. En Cristo Jesús, por este tiempo. Amén. Bueno, entonces, acabo de leer todo el capítulo 17. El capítulo 17 lo podemos dividir en tres partes. Vemos pues qué es la oración que hace nuestro Señor Jesucristo una vez termina su discurso en el aposento alto y ya está a pocos instantes de ser capturado para luego ir a ser torturado, crucificado y todo lo que sabemos. Es un momento cumbre. Y él en este momento hace una oración. Hace una oración. Todo el capítulo 17 es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 5 versículos los estudiamos hace 15 días con el pastor Edison, donde podríamos decir que Jesús ora por sí mismo, ora por sí mismo. Allí vimos pues todo lo que nos enseñó el pastor ese día, una palabra y una aplicación muy profunda. Luego, en los versículos 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, por los apóstoles principalmente. Claro que, como veremos ahorita, realmente esa oración nos compete a todos los discípulos de él. Entonces, versículos 6 y 19. Y del 20 al 26, él ora por los futuros creyentes, por aquellos que han de creer por la tarea de los apóstoles. Ahí cuando acabamos en el texto del día de hoy, Jesús los envía, ¿cierto? Los envía al mundo, los envía a predicar. Y desde el versículo 20, 21 en adelante, vemos cómo Jesús ora por esos que han de creer por la predicación. Entonces, hoy nos vamos a centrar pues, en esa oración que Jesús hace por los discípulos. Por los discípulos. El título que ha dado la enseñanza al día de hoy, qué pena no alcancé a hacer una diapositiva. El título es el siguiente: Escogidos, guardados, santificados y enviados. Escogidos, guardados, santificados y enviados. Y de hecho el título son las mismas divisiones que he hecho al texto. Son las mismas divisiones que he hecho al texto. Yo quiero que antes de entrar a mirar el pasaje, pensemos en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo hace esta oración y cómo Él, sabiendo lo que se le venía, sabiendo el sufrimiento por el que había de pasar, iba a ser vituperiado, iba a ser escupido, humillado, golpeado, salvajemente golpeado, y iba a sufrir una muerte que era la muerte más terrible que un hombre podía tener en la época. Y él, instantes antes de ser entregado, hace esta oración. Y nuestro Señor Jesucristo eh, oró en muchos momentos y en momentos demasiado importantes. Esto nos debe llevar a nosotros a pensar que, pues, si Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, oraba constantemente al Padre y pedía su ayuda en situaciones determinantes, ¿cuánto más debemos hacer nosotros, que además somos frágiles, pecadores, sí, que tenemos muchas carencias, muchas más carencias que las que Jesucristo, hombre, pudiera tener? Entonces, el tema de la oración es un tema fundamental y nosotros los creyentes tenemos y debemos hacerlo permanentemente, permanentemente. Ahora, somos bendecidos al contar con la palabra y ver cómo oraba nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros podemos aprender de la oración de Él, pues seremos edificados grandemente y bendecidos también. ¿Sí? Ahora, la misma palabra, en la misma palabra
Por ejemplo, Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, no es, no es simplemente orar por orar, orar sin entendimiento. El mismo Evangelio de Juan nos ha mostrado en múltiples ocasiones que debemos orar según la voluntad de Cristo. Recuerden que ya lo vimos en un pasaje anterior, como Cristo les decía, es que ustedes no han pedido nada en mi nombre, ¿cierto? Y pedir en el nombre de Jesús no es añadir precisamente esa frase, es pedir al Padre cómo sería conforme a la voluntad de Cristo. ¿Qué pediría Cristo? En esta oración vemos qué pide Cristo, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a entrar y entendiendo que igual pues nuestra incapacidad humana nunca nos va a permitir orar o pedir como lo haría Cristo, pero que es un gran modelo y que nosotros debemos ir encaminados sin nuestra estatura del varón perfecto. Debemos permanentemente luchar por alcanzar el carácter de Cristo. Entonces, vamos a entrar a mirar este pasaje. Entonces, versículos 6 al 10. Vamos a ver acá un pueblo escogido. Vamos a ver cómo Jesús, antes de orar, describe a los discípulos. Leamos, ubiquémonos nuevamente ahí en nuestro texto, versículo 6, y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido de todas las cosas que me has dado, procede de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y tuyo lo tuyo es, y lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he glorificado, y he sido glorificado en ellos. Entonces Jesús se refiere a los discípulos como aquellos que el Padre le dio. Aquellos que el Padre le dio. Hermanos, antes de la fundación del mundo, el Padre escogió a estos apóstoles y se los dio al antes de la fundación del mundo, el Padre escogió a aquellos que habrían de creer en Cristo y se los entregó. Y quiero que hagamos énfasis en eso, que fueron dados a Cristo. Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, que tuyos son. Adelantándonos un poquitico del texto, en el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. En el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Más adelante en el versículo 24 también dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Nosotros, hermanos, los creyentes, pertenecemos a Cristo. ¿Y por qué pertenecemos a Cristo? Porque el Padre nos entregó a Él. Que el Padre nos entregó a Él. Y ese concepto no es nuevo, no lo encontramos únicamente en este capítulo. Ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Cuando está hablando de Jesús, el pan de vida, en versículo 37 del capítulo 6 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
y el que a mí viene no le echo fuera. En el versículo 44 del capítulo 6 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resultaré en el día postrero. Y en la parábola del redil dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿cuáles son las ovejas de Cristo? Aquellas que el Padre le entregó. ¿Sí? Nosotros pertenecíamos al Padre, ¿por qué? Porque Él nos eligió y Dios promete entregarnos a Cristo por medio de la redención. ¿Sí? Esto es, a mi juicio, parador, porque cuando habla de que el Padre nos dio al Hijo, es como si nosotros fuésemos un regalo para Jesús. Somos el presente que el Padre le da al Hijo, ¿sí? Pero, ¿cuál es el regalo que el Padre nos dio? Al Hijo, a Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús es el regalo para nosotros y no sé, esta idea que estamos desglosando hoy, nosotros somos el regalo para Jesús. Ahora, en ambos casos, en ambas situaciones, la gloria para Dios. O sea, nosotros, la gloria no es para nosotros. No está siendo beneficiado Jesús porque nosotros somos un regalo para Él. No, está siendo glorificado. ¿Sí? Cuando Dios el Padre nos entrega a Jesús, nosotros somos los beneficiarios. Los beneficiarios. Y la gloria es para Dios. Cuando el Padre nos entrega a Jesús, volvemos a ser beneficiarios. Y la gloria es para Jesús, que es el quien hace posible que nosotros seamos un presente para Él, un regalo para Él, al hacer todo lo necesario para nuestra salvación. ¿Sí? Dios, esta semana, varias veces durante la semana, el Señor ha puesto el tema de la oración, el tema de la oración. Y también el tema de la soberanía de Él. Dios es un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, soberano. Pero a ese Dios soberano le plació que nosotros orásemos, ¿cierto? O sea, en esa soberanía, o sea, si Dios hubiese estimado que las cosas fueran diferentes, pues serían simplemente como Él las determinó. Si Él hubiera estimado que un hombre fuera salvo simplemente porque Él lo escogió, sí es. Y de hecho sí es. Pero Él nos ha demandado cosas. Entonces siempre está ese contraste que encontramos en la palabra entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Sí? A pesar de que Dios ya ha establecido todo, Él nos manda que oremos y a que pidamos. ¿Sí? A pesar de que Él gobierna en todo y en todos, a Él le ha placido que el hombre sea salvo por la locura de la predicación. Y nos ha mandado a que prediquemos, ¿cierto? Mateo 28, 19. ¿Sí? Entonces, miren cómo es este contexto y la descripción que está haciendo Jesús de los apóstoles. Miren cómo fue el procedimiento. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora he conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente
que salí de ti. Entonces, el Padre, hablando de los discípulos, los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Ellos han recibido la palabra. Ellos han recibido la palabra. ¿Cómo la recibieron? El Padre les entregó la palabra por medio de Cristo. ¿Sí? Ellos recibieron esa palabra y creyeron en Cristo. Creyeron como su Señor y Salvador. Asimismo, nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios y por ella es que creemos, por ella es que podemos ser salvos. ¿Sí? Eso siempre y cuando el Señor nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, porque no depende de nosotros, no depende de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Recibir esa palabra, creer en Jesús y predicar el Evangelio cuando nos corresponde, ¿cierto? Cuando estamos preparados para hacerlo, ¿sí? O para hacerlo conforme a las capacidades que en un momento determinado tenemos. Entonces, todo eso sucede dentro de la soberanía y dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, esta es la descripción que Jesús hace de los discípulos. Ellos son regalos que el Padre le dio. Ellos recibieron la palabra, creyeron, recibieron a Cristo, ¿sí? Y en este momento previo a la tortura y muerte, Él ora por ellos y pide estas cosas, que es lo que va a pedir a continuación. Él va a pedir porque ellos sean protegidos, va a pedir protección para ellos, que sean guardados, ¿sí? Va a pedir a que sean santificados, ¿sí? También va a pedir porque haya unidad. Esta parte de la unidad la vemos levemente en el versículo 11, pero sobre todo con mayor énfasis en el versículo 21 en adelante. Entonces, en el próximo sermón vamos a mirar cómo Jesús ora por esa unidad, ¿sí? Entonces, miremos eh, aquí cómo es la soberanía de Dios en la salvación. Los discípulos pertenecían al Padre, fueron dados al Hijo, ¿sí? Entonces, la salvación comienza en la eterna elección de Dios el Padre, ¿sí? Y luego se ve cómo ellos reciben la palabra, creen que Jesús viene del Padre y guardan la palabra. Eso lo estamos viendo en los versículos 6 al 10. ¿Sí? Lo vemos 6 al 10. Entonces, hermanos, pues aquí nos queda ver que la iglesia no existe por iniciativa del hombre, por iniciativa humana, no. La iglesia existe por una elección soberana, por una elección del Padre, ¿cierto? Una elección de Dios, del Dios sino antes de la fundación del mundo, ¿sí? Eso es una ventaja porque no dependemos de nosotros. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, estaríamos en serios peligros, en serio peligro. Dependemos de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, de un Dios amoroso, de un Dios justo, sabio. ¿Sí? Entonces, esa es la descripción pues que Jesús hace de sus discípulos y vemos pues cómo allí son presentados los discípulos como un regalo o como un presente que el Padre le da a ellos. Ellos reciben la palabra por medio de Cristo, creen en Él, ¿sí? Miremos ahora versículos 11 al 16. Un pueblo guardado en medio del mundo. Un pueblo guardado en medio del mundo. Dice el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen.
Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, el versículo 11 empieza, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. ¿Sí? Jesús, nuevamente, como acabamos de decir, va a ser entregado, va a ser crucificado, resucitará, irá al Padre. Y dice, y voy a ti. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo, y yo voy a ti. Entonces, ya Él está en ese momento, a, a pocas horas de, de su muerte, pero Él sabe que después de esa muerte Él va a resucitar, Él va a vencer a esa muerte, Él va a vencer al pecado, ¿sí? Él va a vencer a Satanás y va a ir al Padre, y va a ir al Padre, ¿sí? Y dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, ¿sí? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. De los que me diste, yo los guardé. Entonces le está pidiendo al Padre que los cuide, que los guarde, así como Él lo hizo mientras estuvo con ellos. ¿Sí? Ellos todavía sienten que Él, o sea, ellos lo tienen ahí, pero ya están pocas horas de partir, están pocas horas de partir. ¿Sí? Entonces, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿A quiénes guardó Cristo? A los que el Padre le dio. Y de esos que guardó, de esos que el Padre le dio, ¿cuántos se perdieron? Ninguno, ninguno. ¿Sí? Porque leamos todo el versículo, leamos el 11, cuando estaba, yo estoy en el mundo, mas está en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean como así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahí no dice que los que me diste, ninguno se perdió, excepto uno. No. Ahí dice, sino el que se perdió fue el Hijo de perdición. O sea, Judas no fue escogido por el Padre, no fue entregado al Hijo. Judas siempre fue un hijo de perdición. ¿Sí? O sea, no es que Judas sea la excepción a la regla. No. Si, si el Padre, si el Dios Trino nos escogió antes de la fundación del mundo, escogió a alguien antes de la fundación del mundo, y el Padre se lo entrega al Hijo, no se perderá uno solo de ellos. Vuelvo y reitero, porque es que esa obra de salvación no depende de nosotros, depende de Cristo. Cristo realizó la obra por nosotros, por nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé. Hay que mirarlo con mucho detenimiento y hay que, bueno, entonces, los que Dios el Padre escogió, se los entregó al Hijo y de esos no se va a perder ninguno. Bueno, entonces no me corresponde hacer nada. Pues, si eso no depende de mí, sino de la obra de Cristo, entonces puedo vivir tranquilamente, relajado, no tengo necesidad. Pues no. Y volvemos al tema de la soberanía y de la responsabilidad.
soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Sí? La obra es de Dios, la obra del Padre, del Dios Trino, la obra es de Él, pero nosotros tenemos una responsabilidad, así como tenemos responsabilidad con orar, como tenemos responsabilidad de enseñar la palabra, ¿sí? Como dice Santiago, pues nuestras buenas obras hablan, estoy parafraseando, hablan de nuestra salvación. No hacemos buenas obras para ser salvos, pero por el hecho de que somos salvos, en gratitud a la obra de Dios en nosotros, hacemos buenas obras. Y esas obras dan testimonio de que realmente sí éramos salvos, de que realmente sí le pertenecíamos. Sí, sí le pertenecíamos. Dice, yo les guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Sí? O sea que a Judas el Padre nunca se lo entregó a Jesús. Él no perdió la salvación. Judas no perdió la salvación. Judas nunca tuvo la salvación. Él en su corazón siempre tuvo codicia, siempre anheló otras cosas. ¿Sí? Entonces dice ahí, para que la escritura se cumpliese. Los textos o algunos textos del Antiguo Testamento que hablan de estos son Salmos 41 9 10, Salmos 55 12 al 15, Zacarías 11 12 al 13. Por ahí también hay otros salmos, no sé si van a ser 109 o algo así. Sí, el asunto es que la traición de Ahitofel contra el rey David, una profecía de la traición de Judas contra Jesús, el hijo de David. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento vemos que después de haber traicionado al rey David, ¿sí? En el levantamiento de Absalón, eh, pues, se, ¿cómo se dice? No es arrepentirse, sino, bueno, no sé, se suicidó ahorcado, se suicidó ahorcado. El texto de Zacarías, por ejemplo, nos habla de la suma pagada por nuestro Señor, de 30 monedas de plata. ¿Sí? Entonces no vamos a entrar a mirar esos textos, entonces, para que se cumpliese la escritura, porque la escritura se cumple, ¿cierto? Dice nuestro Señor Jesucristo, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, y todas se han de cumplir. ¿Sí? Y, y ahí está sustentada gran parte de, de nuestra fe, ¿cierto? Y de nuestra esperanza en las promesas que hay allí, porque sabemos que Dios es un Dios fiel y justo, que no es un hombre para arrepentirse y que lo que está escrito en su Sagrada Escritura se va a cumplir, ¿sí? Dice en el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces Jesús no solamente oró porque ellos fueran guardados o preservados, tampoco solamente oró únicamente es como por la unidad, lo que vamos a ver más adelante, sino que se preocupó por ellos y oró para que tuviesen un gozo cumplido en sus vidas. ¿Sí? El propio gozo de Jesús se cumpliese en la vida de los apóstoles. ¿Sí? Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sí? Yo les he dado tu palabra, ¿sí? No solamente la enseñanza que Jesús oralmente les compartía, sino también la revelación que manifestaba a través de sus palabras, de sus actos, de los acontecimientos que él hacía. ¿Sí? Y, y lo tremendo es que Jesús nunca
O sea, Jesús siempre aceptó la autoridad del Padre y siempre fue claro al enseñarles a ellos que lo que Él les enseñaba y que lo que Él les daba era porque el Padre se lo había dado, porque el Padre se lo había entregado a Él. ¿Sí? El asunto es que aquí los tenemos en esto, les dicen, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo lo soy. El mundo los aborreció. Tampoco es nueva la idea, Señor, en estos, en el capítulo 3 en adelante. Es enfático y repite varias veces las ideas. En el 15, 18, había dicho, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me aborrece yo antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, que eso el mundo nos aborrece. Por eso el mundo nos aborrece. ¿Sí? Y él les había dicho ahí adelante, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Sí? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo lo que os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Es tremendo porque en el capítulo 16 también el Señor Jesús les dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo las había dicho. Entonces, Jesús está orando por ellos, está pidiéndole al Padre que los guarde en su nombre, pero también ya les ha venido diciendo que el mundo los va a aborrecer y que el mundo los va a perseguir y que van a ser sacrificados por su nombre, por su causa. Pero Jesús, ahí continuando la oración, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no quería que los apóstoles fueran quitados del mundo. De hecho, Él los envía al mundo para que cumplan la obra que Él ha estipulado en ellos. Así mismo es con los creyentes, con todos los creyentes, con nosotros. Dios no quiere quitarnos del mundo. Porque si nos quisiera quitar del mundo, entonces, ¿cómo? Si fuésemos quitados del mundo, ¿cómo es posible que fuésemos sal y luz en el mundo? ¿Sí? Él nos quiere, así como querían los discípulos, tener en medio del mundo a nosotros también. Y debemos cumplir la tarea que Él nos ha encomendado en el mundo. No sé en qué lugar leí como esta comparación. Imagínense el océano es el mundo. E imagínense que nosotros al contacto con el agua estamos en contacto con el pecado. Entonces, estando en el mundo, podríamos evitar el pecado. Entonces, alguien ponía el ejemplo, un barco. Y si el barco es grande y fuerte, usted está sobre el océano, pero no se está contaminando, no se está mojando. ¿Sí? Así vivimos nosotros en el mundo, o así debe vivir el cristiano. Debe estar en el mundo, pero no debe permitir que el mundo lo gobierne, que el mundo lo permee. No, no ruego que los quites del mundo. Entonces, no es como algunos pretenden que los cristianos nos debemos aislar, ¿cierto? Que debíamos vivir, no sé, en un monasterio, en un templo separado o solamente con creyentes. No es así. Nosotros tenemos que vivir
en el mundo y tenemos que hacer la tarea que Él nos encomendó. Es que es claro, Él escogió o nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo llegamos a sus pies? La locura de la predicación. Y si no hay en el mundo quien le predique a aquellos que han escogido, ¿cómo han de llegar? ¿No? Ese fue el medio que él utilizó, esa fue la forma que él estableció. Y nosotros no podemos simplemente renunciar a ella. Debemos vivir en medio del mundo, pero conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que Él ha estipulado en nosotros. Sí. Esta parte podría dejarnos serias dudas, ¿cierto? Diciendo, a ver, ¿por qué si Jesús está orando por protección, también dice que el mundo los aborrecerá? ¿Cómo es posible que se cumpla el hecho de ser guardados por el Padre y ser maltratados por Él? Jesús está pidiéndole al Padre que los guarde. Entonces, ¿cómo es que les pide que los guarde, pero también les ha dicho que en el mundo van a tener aflicción, que el mundo los favorecerá, que van a ser perseguidos, que van a ser, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús les haya dicho que eso les va a suceder y esté orando al Padre para que los guarde? La clave está, y vayan al versículo 11 inicialmente, guárdalos en qué, guárdalos en tu nombre. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, ellos los guardaban tu nombre. Y en el versículo 6 empezó, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces la clave está, guárdalos en tu nombre. El nombre de Dios es la revelación del carácter de Dios, ¿sí? Es todo lo que Él es. La salvación nuestra proviene de conocer al Padre, al cual como el Hijo lo revela. Porque nosotros al Padre únicamente lo podemos conocer, o podemos conocer del Padre, lo que Jesús nos ha enseñado de Él, ¿sí? Ahí está la revelación nuestra y de ahí proviene de conocer al Padre tal cual como el Hijo lo ha enseñado o nos ha enseñado del Padre en su palabra. ¿Sí? Es que Cristo nos revela al Padre con la palabra. Aquellos que reciben la palabra son los que el Padre le da a Cristo. O sea que cuando Jesús oró para que los discípulos sean guardados, no pidió que les fueran evitados los problemas, ¿cierto? ¿Cuál evangelio de la prosperidad o cuál evangelio es hoy en día? ¿Cierto? Que inclusive se atreven a señalar a una persona que la está pasando mal. Ah, no, es que a usted le pasan todas las cosas porque usted definitivamente no ha recibido a Cristo en su corazón. No, la palabra no nos promete felicidad, abundancia. Sí, hay promesas parciales, pero eso no es el fundamento de nuestra fe, ni ese es el centro, ni de eso depende nuestra salvación. De hecho, hay más promesas, creo yo, en la palabra de aflicción para los creyentes que de prosperidad. Hay de ambas, ¿cierto? Hay de ambas. El asunto es que Jesús no está orando para que ellos sean evadidos de los problemas o de los inconvenientes, sino para que se mantengan firmes en el conocimiento del Padre. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. Yo les enseñé de tu nombre. Yo les enseñé de tu nombre. Entonces, bueno, pues dificultades en el mundo vamos a tener todos. No creo que acá en este lugar haya una persona que no haya tenido dificultades.
las vamos a seguir teniendo, pero Jesús allí estaba orando para que, a pesar de esas dificultades que los discípulos iban a tener, ellos no se apartaran del propósito que tenían. ¿Sí? Padre, guárdalos en tu nombre. Y vemos que esta oración es extensiva, no solamente a ellos, sino a nosotros y a todos los que creímos en Dios por causa de la predicación y por causa de la palabra transmitida inclusive por los mismos apóstoles. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros podemos perseverar en la fe, perseverar en Dios, es porque Jesús oró para que así fuera y sigue orando para que así sea. ¿Sí? Jesús es nuestro intercesor delante del Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en tu nombre. Entonces, en esta parte podemos hacer énfasis o pensar en que pues no debemos sorprendernos por la oposición. No nos debemos sorprender porque el mundo nos aborrezca, porque nos persiga, porque nos señala. No, eso está en la palabra y así ha de ser. ¿Sí? No debemos aislarnos del mundo. ¿Sí? Jesús oró para que ellos fuesen en el mundo y cumpliesen la tarea, ¿cierto? Igual con nosotros, pero descansamos y confiamos en que tenemos a un Cristo intercesor, un Cristo que intercede por nosotros, que ha orado al Padre para que seamos guardados en su nombre. Vamos a mirar una tercera división, que es un pueblo santificado, ¿sí? Un pueblo santificado para la misión, principalmente versículos 17 y 19. Leo los versículos 17 al 19. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, que también ellos sean santificados en la verdad. Como Cristo se puede santificar si Él es santo. ¿Sí? No sé si se haga esa pregunta que hice yo también cuando estaba preparando. ¿Cómo me puede? ¿Qué significa santificar? Santificar es apartar para Dios. ¿Sí? Dice santificar significa separar, apartar o consagrar a una persona, en lugar o cosa para el uso exclusivo de Dios y sus propósitos. Y en el versículo 19 vemos, y por ello es, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, Cristo fue apartado por Dios el Padre para llevar a cabo la redención de su pueblo. Él fue apartado para llevar a cabo eso. ¿Sí? En otras palabras, aquí lo que Jesús dice es, por amor de ellos, por el bien de ellos, yo fui consagrado por el Padre, ¿cierto? Y muero por ellos en una cruz. Entonces Jesús fue apartado por el Padre para llevar a cabo la obra de redención. ¿Sí? Ahora, esa obra redentora de Cristo, eh, por esa obra es que somos nosotros santificados. Únicamente podemos ser santificados por la obra de Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros somos apartados para la obra de Dios, tanto los apóstoles como los que están orando Jesús allí, como nosotros, que también oró el Señor más adelante, ¿sí? Somos apartados por Dios para su obra.
¿sí? Que nosotros seamos santificados es ser apartados para su obra. Ahora, no sé si alguna parte de la iglesia estaba acá cuando estudiamos la confesión de fe. Y hay un apartado de la confesión de fe donde veíamos la santificación, ¿sí? Y uno de los aspectos que veíamos de la santificación es que la santificación es progresiva, es progresiva, ¿sí? O sea, nosotros cada vez vamos a, o debemos ir muriendo a nuestros pecados para ir pareciéndonos a Jesús, ¿sí? Entonces, la santificación de Jesús trae como resultado la santificación de los apóstoles y la santificación, obviamente, nuestra también. Jesús, siendo Dios, vino al mundo, vivió una vida santa, se entregó voluntariamente a una muerte de cruz para que los elegidos de antes de la fundación del mundo, que el Padre le entrega, puedan ser santos, ¿sí? Puedan ser santos. Entonces, en ellos, por ellos yo santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. O sea, que nosotros los creyentes debemos buscar vivir una vida santa. Nuevamente, no podemos decir que porque la salvación es un regalo de Dios y estamos seguros de ella, podemos vivir una vida desordenada, ¿no? Que si ocurre eso, entonces nos tenemos que cuestionar. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, aquí nos reitera, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos, santos. Y todos 13 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces Jesús se santificó a sí mismo para que nosotros pudiésemos ser santos. Entonces nosotros como pueblo escogido estamos llamados a llevar una vida santa, que obviamente no es algo que ocurra de la noche a la mañana y que en la buena batalla de la fe estaremos batallando con nuestro pecado, ¿cierto? Pero, ¿cómo ocurre el proceso de santificación en nosotros? Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Palabra es verdad. O sea, el proceso de santificación de nosotros avanza es por medio de la santa palabra. Sin la palabra de Dios no podemos ser santificados. Por eso, hermanos, nuestro anhelo siempre debe ser alimentados de la palabra, ser alimentados de la palabra. Debemos oír la palabra, debemos leer la palabra, debemos estudiarla para poder aplicarla, ¿sí? Y también como hemos aprendido en estas clases de discipulado que hemos tenido, debemos enseñar la palabra y por eso nos debemos preparar para enseñar. Solo la luz de la palabra de Dios nos puede llevar a la verdad. No. Entonces, somos un pueblo santificado para la nación. ¿Por qué? Porque Cristo nos santificó así primero para que nosotros pudiésemos ser santos. Y podemos ser santos conociendo la verdad, conociendo la palabra y aplicando. Finalmente, un pueblo enviado al mundo. Versículo 18. Un pueblo enviado al mundo. Dice el versículo 18. Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces Jesús pidió que los apóstoles no fuesen sacados del mundo, pero que sí fuesen guardados en el nombre del Padre, en la verdad. ¿Para qué? Para enviarlos al mundo a enseñar su mensaje. ¿Sí? Miren que esa tarea fue dada a los apóstoles y Dios por medio de ellos extendió el evangelio. ¿Sí? A muchas partes. En un principio los judíos pensaban que la salvación les pertenecía a ellos. Cuando Jesús está próximo a morir, ya él da indicios, ¿cierto? Ya él habla que sí, primero había que enseñar en Judea, ¿cierto? En Samaria, pero ya vemos que la obra se va a extender y ya con la obra después de los discípulos, los viajes misioneros, ¿sí? Cómo lleva a los apóstoles a hablar con los gentiles, a predicarles a ellos, vemos que es algo de carácter universal, ¿sí? Entonces, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto aplica, obviamente, para los apóstoles, para los discípulos de Cristo en ese momento y para todos nosotros, ¿sí? Nosotros somos misioneros que debemos llevar el mensaje a todos los lugares donde vayamos. En el mundo estamos, al mundo debemos predicar, en el mundo debemos predicar, ¿sí? Así como yo fui enviado al mundo, así los envío a ustedes, dice el Señor ahí en el versículo 18. Entonces, una iglesia, hermanos, debe ser bíblica para ser santa, porque la palabra es la verdad y porque somos santificados con el conocimiento de la palabra, en la verdad. La santidad no es aislarnos, no, es al contrario, es consagrarnos para el Señor. Y la misión fluye de la santidad. Entonces debemos buscar la verdad, conocer la palabra y transmitir la palabra, enseñar la palabra. En conclusión, de esta parte, pues somos un pueblo escogido por el Padre. Somos un pueblo escogido por el Padre. Lo vimos en la primera edición. Somos guardados por el poder de Dios. Ya vimos lo que es guardados. No es decir que no vamos a tener problemas, inconvenientes o dificultades, no. Es que por la oración de Cristo, Dios, el Padre, por la oración de Cristo, somos guardados en el nombre del Padre. Y a pesar de las dificultades, de lo que el mundo nos ofrece, podemos permanecer y persistir por la oración y por la intercesión de Cristo. Entonces somos guardados con el poder de Dios, ¿sí? También somos santificados. Cristo santificó a sí mismo para que nosotros pudiésemos ser santificados. Y somos enviados con un propósito. Eh, Dios no quiere que nosotros nos apartemos del mundo, sino que vivamos en medio de él, cumpliendo con el propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, nuestra seguridad no está en nuestra fidelidad, que es imperfecta, sino en la intersección de alguien que sí es perfecto, Cristo. Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos pues cómo Jesús le ha manifestado a los discípulos el nombre del Padre, o sea, enseña, él ora por la protección de ellos, por la protección del mundo. Él pide que sean guardados en el nombre del Padre. ¿Sí? Solicita que tengan un gozo completo, un gozo como
el gozo de Él. Piden que sea santificado, piden que sean santificados en verdad y los envía al mundo, así como Él fue enviado, así como Él fue enviado. Entonces, un llamado final, hermanos, es que si ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si nos consideramos verdaderos creyentes, descansemos y reposemos en esa intercesión de Cristo y comprometámonos a la santidad. ¿Sí? Nuevamente, es algo que no depende de nosotros, pero depende de la obra de Cristo y tenemos al mejor intercesor ayudándonos delante del Padre. Si no eres creyente, si aún no has recibido a Cristo, pues es momento de venir a Él, creer en su obra, arrepentirse y creer en Él y ser parte de ese pueblo que Él guarda para el camino. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque nos has hecho parte de un pueblo escogido, Señor. No por, no por nada bueno que hayamos hecho o que merezcamos, porque definitivamente eh, el castigo que nosotros merecíamos, eh, pues simplemente a ti te plació librarnos de él y fue Jesucristo quien recibió ese castigo. Y tú nos redimiste únicamente por la obra de él en la cruz. Entonces, te damos gracias porque sin ningún merecimiento fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque entendemos ahora bien lo que es que seamos guardados en tu nombre, ¿sí? Y es que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de los ataques, podemos permanecer en ti por la obra intercesora de nuestro Dios Cristo. Entonces te damos gracias por ello. Tenemos que nos ayudes en el proceso de santificación, que nos ayudes a llevar una vida santa entendiendo, Señor, todas nuestras limitaciones, pero por los méritos de nuestro Dios Jesucristo, quien se santificó a sí mismo y quien oró para que los discípulos fuésemos santificados en su nombre, en su palabra. Señor, ayúdanos a cumplir el propósito que tú has establecido. Queremos, Señor, siempre, a través de la palabra, poder conocerte más, conocer de tu voluntad, Señor. Que a través de tu palabra podemos contemplarte a ti. Esto nos lleve, Señor, a glorificarte, a alabar tu santo nombre y, si es tu voluntad, a ser instrumentos para que otros también te conozcan. ¿Sí? Ayúdanos, Señor, a cumplir esa tarea que has establecido para los discípulos tuyos y es de ir y predicar a todas las naciones. Que se cumpla tu santa voluntad, Señor, y que ella se haga obviamente en nosotros. Te pedimos por todos nuestros seres queridos, por aquellos que aún no te conocen o no están seguros de la salvación. Sabemos, Señor, que todo depende absolutamente de ti. Te oramos por las personas a las que amamos para que si es tu voluntad y si tú lo estableciste,